Vamos con el último. Cerramos esta serie, cerramos con este capítulo, con este Porque sabe arrastrarse de Emily Dean, que de nuevo nos trae a los gatos a la palestra. A ver, no voy a decir de principio, para mí es mi favorito de esta tanda y está entre los tres favoritos de toda la serie, sin ninguna duda. A mí me ha encantado este capítulo, partiendo de la base de este tipo de propuesta narrativa, este tipo de propuesta de que casi que es como una especie de mito o leyenda del siglo XIX que te pueden contar o que puedes ver en los legajos de España mágica y demás de, pues como en algunos sitios, que sé, la silla del diablo en Valladolid o algunos, todos tenéis en vuestra ciudad o lo que sea, algún objeto, alguna cosa, alguna casa que de repente, pues todo tiene como esa atmósfera de te voy a contar un cuento, te voy a contar un mito en el cual además hay unos leitmotiv muy utilizados en este tipo de cuentos. Aquí tenéis, hablaré después, pero aquí tenéis al diablo. Esto desde Fausto hasta un montón de autores utilizan la personificación de Satanás como un elemento que vertebra el relato. Aquí en España tenemos un montón de leyendas de el puente del diablo, el no sé qué del diablo, en donde el diablo se personifica, se pone en contacto con el ser humano, a veces haciendo un pacto, otras veces no llega a hacer ese pacto y luego se lleva su alma o lo que sea. Esto es algo que tenemos en nuestro folclore y que tenemos antropológicamente y sociológicamente y que creo que conecta muy bien con nosotros. Por eso creo que este capítulo puede conectar con todo el mundo, luego te puede gustar más o menos, pero de repente está digamos que está pulsando en algo, al menos los que tenemos ya cierta edad, a lo mejor nuevas generaciones que no están tan empapadas de este tipo de mitos y de cosas que nos cuentan los abuelos, pues a lo mejor no tanto, pero a mí de repente me ha atrapado desde el principio. Está lleno de simbología, todo el relato, todo el corto. He cogido un par de ellas, un par de cositas que se ven desde el principio, pero podéis sacar un montón de cosas. Por ejemplo, la simbología del gato atrapando demonios en un psiquiátrico. Digo simbología porque efectivamente es como una especie de representación simbólica de esos pensamientos de los demonios mentales, fantasmas mentales que tienen todos esos enfermos que están ahí metidos en este manicomio. Esos demonios no dejan de ser esa personificación de ello. Así que eso me ha gustado un montón. El poeta escribiendo con su propia sangre, también me ha gustado mucho esta idea de llenar las paredes con tu sangre, un poco como el Marqués de Sade. Si sabéis un poco la historia del Marqués de Sade, pues sabéis un poco por dónde voy. Esto también me parece muy, muy poético, el escribir con tu propia sangre, porque no te queda otra cosa más con las que escribir, dejando plasmado en la pared pues tus pensamientos. De nuevo algo que entronca con esta idea más simbólica de la locura con algo completamente real, realista en este caso. Me ha gustado un montón. Dentro de esta parte no real, dentro de la parte en cómo cuenta la historia, tenemos un elemento muy realista, que es esta parte, aunque tengamos un gato matando demonios, está presentado desde un punto de vista muy realista, y luego tenemos esta otra parte que está presentada desde un punto de vista absolutamente onírico, es decir, me gusta cómo diferencian que el pacto luciferino, el momento en el que el Satanás le intenta pactar con el gato y luego pactará con el autor, con el poeta, se presenta de una manera muy diferente, con una iluminación muy diferente, con una estética muy diferente, en un espacio abierto, no en esos pasillos, esas celdas que hemos visto hasta ahora del manicomio, y que además se presenta de una manera muy onírica porque de repente los objetos vuelan de un lado a otro, se ve el poder que tiene el demonio sobre nosotros y sobre cualquiera que está a su alrededor para hacerle ver este tipo de cosas. Me gusta mucho cómo está planteado. Esto, la manera en que está contado, me parece brutal. El propio demonio, el propio Satanás, me gusta mucho, no solamente luego hablaré un poco de la interpretación, pero no solamente por su diseño, sino porque además
todo la banda sonora de este capítulo es Mozart, toda la banda sonora. Él tiene un rollo muy Mozart, él está enmarcado en un momento Mozart y el diablo, todas las escenas de Satán, excepto al final, cuando ya le derrotan, todos son fragmentos del Requiem de Mozart. Y eso, yo que soy un amante del Requiem de Mozart y que me lo sé de memoria, pues todo el rato veía variaciones del Requiem, que si la lacrimosa, que si el Dies Irae, que si tal, todo elementos y movimientos del Requiem de Mozart. Que el Requiem es precisamente una composición que escribe Mozart en su lecho de muerte para que se celebre, para que se toque y se cante en su propio entierro. Entonces, me parece muy bien traído que el demonio esté aquí. Además, ahí corre una de las leyendas que corren con respecto a la vida de Mozart es que precisamente fue el demonio el que varios meses antes, varios días antes, semanas antes de la muerte de Mozart, de la manera más horrible que os podáis imaginar, le visita en su casa y le dice que quiere que le componga un requiem. Él no conoce a ese personaje, le dice que sí, que ok, y luego se descubrirá que realmente era la muerte o el demonio el que le estaba encargando ese requiem porque sabía que iba a morir. Pues me gusta mucho que hayan utilizado, hayan cogido ese elemento y lo hayan puesto aquí con el personaje de Satán. Y ya está, te dejo con cositas para ti y luego yo ya sigo, tanto en esta parte, bueno, y el propio diseño del demonio aquí cuando ya vemos otra parte suya, no solamente la parte humana, sino la parte semi-humana, porque sigue siendo humano y no tiene nada que ver con la criatura que hemos visto en el capítulo de los aviadores, esto sí que tiene más aspecto canónico de demonio al lado de Lucifer y demás, me flipa. O sea, me ha gustado muchísimo cómo está hecho todo esto. Muy interesante eso de Mozart que has comentado. En cuanto has mencionado a Mozart, y estaba viendo justo a Satán, he dicho, coño, sí. O sea, no había caído Sí. en el dato. Muy, muy guay, muy guay. Pues sí, la verdad que no te sabría decir si es mi capítulo favorito de toda la temporada, porque el de Spider, por ejemplo, me gustó mucho, el de los dinosaurios, por historia igual no, pero visualmente es muy potente, tiene cosillas muy chulas, el del robotillo con el gato también me hizo mucha gracia, Mm. pero este, técnicamente hablando, sí que me parece de los más potentes sin ser ni hiperrealista ni nada, pero tiene varios conceptos, de los cuales tres de ellos pues os voy a hablar un poquito. Ups, ahí. Vale. Me ha parecido muy interesante la técnica de sombreado que utiliza este capítulo. Y es que utiliza dos tipos de sombreados. Uno, el cel shading, que para los que no sepáis el cel shading, pues bueno, literalmente es sombreado por celdas, por encapsulamientos, digamos, que son sombras muy marcadas y iluminaciones muy marcadas. Lo más fácil que podéis pensar es en Dragon Ball, por ejemplo, lo utiliza mucho la animación japonesa y es ese tipo de marcas, digamos, que separan muy claramente hasta aquí llega la sombra, hasta aquí llega el color, hasta aquí llega la primera iluminación, hasta aquí la segunda iluminación y está todo como muy encapsulado, digamos, como muy en celdas. Se ve sobre todo, no se ve en toda en toda la, o sea, no tiene la misma estética todo el capítulo, pero se ve sobre todo en los personajes. Por ejemplo, los escenarios no tienen este tipo de iluminación, es una iluminación más difuminada, pero se nota mucho en los personajes. Y otro tipo de sombreado que si os fijáis en el gato, en Lucifer también se ve, pero es más sutil, por lo menos en esa imagen, es el sombreado por líneas, por rayas. Si hacéis memoria, los típicos dibujos que son, por ejemplo, en blanco y negro, se utiliza muchas veces también en los cómics. Las sombras no se utiliza, por ejemplo, si tenemos el color base en un azul, por decir algo, la sombra en ese azul más oscuro. Se utiliza muchas veces líneas. Cuantas más líneas, más sombra. Muchas veces se hacen en direcciones opuestas para acentuar todavía más esas sombras. El gato, si os fijáis, no son negras las líneas, son en azules, pero tiene ese tipo de sombreado también para acentuar todavía más esa oscuridad, esas sombras más marcadas por algunos sitios, además de ese cel shading que, que ya tenemos de base. En las nubes, por ejemplo,
no hay tanto ese difuminado, sino que es casi todo ya con esas líneas. Son líneas mucho más finitas, es un poco distinto a la que tiene el gato en la cara, pero también podemos notar esas raspaditas, para que me entendáis, esas líneas. Y otra cosa que a mí me gusta mucho son los outlines, que en este caso también destaca mucho, sobre todo en primeros planos, planos muy cercanos de los elementos. Una vez más, solamente se presentan en los personajes. Por lo general, en negro, outline me refiero al delineado, el delineado que se ve por alrededor, y ya no solo por alrededor de todo el objeto, sino por cada subelementos de los que él consta. Por ejemplo, la raspa se ve muy claramente, la línea sigue atravesando la parte alta de la cabeza, digamos, cortando la raspa, no solamente, digamos, lo que sería el perfil, sino que separa, digamos, todas esas zonas. Un concepto que me dijeron a mí en clase cuando empezamos a dibujar, bueno, no tanto esta estética, pero bueno, cuando vas a dibujar hiperrealismo, te dicen, mírate tú, no tienes rayas, no tienes líneas por alrededor, por lo tanto, no pintes líneas. Es otro concepto, aquí esto es más cartoon, ¿vale? Pero bueno, en estas estéticas a mí me gustan mucho estos delineados. Los objetos cuando están más lejos no se notan tanto las rayas. Por ejemplo, si os fijáis en el trozo de carne que está lejos, se notan, pero no se ven tanto. Por lo tanto, es un grosor predefinido, no se renderiza en función de la, de la distancia a la que está el objeto de la cámara. Los únicos elementos que tienen un delineado en otro color que no es negro son los gatos de la cazadora nocturna esta, de las sombritas, y nuestro protagonista, que por cierto, otro wallpaper, me ha encantado esa imagen del gato andando, digamos, ¿cómo se llama el capítulo? Porque sabe arrastrarse, como vemos cómo va arrastrándose por ese túnel, digamos, con ese delineado, en este caso en morados, y, y bueno, un poquito cositas técnicas, ¿vale? Un dato más curioso que me he dado cuenta en el segundo visionado, en el primero no me di cuenta, y son que los ojos de Satán, no sé si por casualidad o no, pero son del mismo tono y iguales que los del protagonista. No sé si por hacer una analogía con la cara de Joffrey, que este Joffrey me cae mejor que el de Juego de Tronos, por cierto, sino igual con ese concepto que muchas veces se dice a modo de broma de que los gatos son el mal y que tal y cual. Yo creo que puede ir un poquito por ahí esa simbología de ponerle los ojos rasgados a Satán. De hecho, los ojos de Satán en todo el capítulo son rasgados, pero me ha costado mucho encontrar una imagen de uno de los gatos, cualquiera de ellos, con los ojos rasgados, porque al ser un capítulo tan oscuro, las pupilas son redondas en casi todas las escenas. Y me ha costado encontrar una escena en la que se le viese con las pupilas así más finitas, digamos. Pero si os fijáis, son bastante similares ambos ojos. Y por último, por último, por mi parte, una cosa que a mí me ha dado que pensar al final de esta temporada es en el título de esta serie. Love, Death and Robots. And Cats, maybe, perhaps. Porque si echamos la vista atrás, ya hemos visto muchas apariciones de varios gatos a lo largo de todas estas temporadas, la mayoría de las veces con un peso narrativo importante. Luego tenemos el caso del gatete que le vemos ahí con un agujerito pequeño en la tripa, nada, minucias, ¿no? Pero de un capítulo que yo no lo recordaba, de hecho lo he vuelto a revisionar, el hombre este que compra un robot aniquilador de ratas porque tiene ratas en su... Escrito por en- Abercrombie también, por cierto. pues mira, pues ahí está. Que Sí, bueno, sí. que En el no granero. aporta más. En el granero, sí, sí. El El granero. escocés. Sí, 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 sí. Eso que me encantó, no me acordaba de él. Algún día tengo que hacer un revisionado de esta serie, porque hay auténticas joyas. En ese caso, por ejemplo, el gato solo aporta el toque cómico, que bueno, que está ahí panza arriba el pobre bicho. Pero todo lo demás, sobre todo en el capítulo ese de los tres robots,
que creo que hay 2 capítulos sobre ellos, creo que nos cuenta la historia en 2 capítulos distintos, de hecho en distintas temporadas creo que es. Más la Eh, precuela de este. Está eso es. confirmado que es precuela, Está de confirmado que hecho, es ¿eh? precuela, es que tiene Sí, sí, toda la pinta, vamos. sí, Entonces sí. me gusta mucho, mucho esta historia que nos están contando a lo largo de toda esta serie, de todas las temporadas, de estos gatos, cómo llegaron a dominar el mundo y, y bueno, muy interesante la premisa, mucha importancia que tienen los gatos en esta serie y que nos los van dando con cuentagotas, pero para mí muy bien insertados. Así que por mi parte todo eso. Este último capítulo a mí me ha gustado mucho. Yo no sé si tienen algo, o sea, no sé si tiene algún tipo de significado el que haya tantos gatos, o es verdad, tienes toda la razón, que hay un montón de gatos en toda la serie, que veamos 4 temporadas y no hay una temporada en la que no haya mínimo 2 capítulos donde haya gatos, o sea que creo que, digamos que junto con los humanos y con los robots son lo que más aparece a lo largo de todos los capítulos. En este, además, muchas veces los gatos inteligentes, es decir, los gatos no como gatos domésticos sin más, en algunos capítulos sí, pero muchos de ellos con un componente un poco como si fuese esa especie que podríamos casi colocar junto con los robots y con los humanos en una especie de podium, ¿no? De humanos, robots y tal, cada que iría intercalando, evidentemente, pero que ahí están. Te preguntaba antes si este mito que se le atribuye a los gatos es real. A ver, en cuanto a los gatos, hay tantos mitos con respecto a los gatos, tantas civilizaciones antiguas que tienen el gato como un animal tanto beneficioso como no, desde los egipcios, los propios romanos, los griegos, el mundo de Mesopotamia, es decir, hay un montón de elementos, el propio el Islam tiene también elementos relacionados con seres mitológicos que tienen un componente gatuno importante. Entonces, yo, en este caso, a mí, en este capítulo, el hecho de los gatos, que lo decía Nere también, que normalmente tiene un componente, además un gato negro, oscuro, tal, en este siglo XVIII, que pueden tener un componente un poco menos em, positivo, que se asocie a esa lucha con el diablo y que haya este consejo de gatos, incluso. ¿Os acordáis de Sandman, no? ¿Os acordáis que el último capítulo de la primera temporada de Sandman, ese que nos regalaron, el capítulo 11, que salió de repente, había uno de los capítulos que eran de gatos y que también tenía un componente sobrenatural sobre los gatos? Vedlo porque era fantástico y maravilloso. Además, vais preparando para dentro de un mes y poco, que tenemos la segunda y última temporada de Sandman. Pues incluso el propio Neil Gaiman, que es un tipo que le gusta mucho este rollo de la antropología, la mitología y demás, en uno de los relatos insertados dentro de toda su obra de Sandman hay uno dedicado a gatos, también con este componente positivo, negativo, rebelión, tal. Como dicen por aquí, efectivamente, los gatos siempre se les ha considerado como unos seres que tienen cierta conexión con el humano y que además muchas veces están en una posición como liminal, es decir, una posición que ni en un sitio ni en otro, capaces de ver una cosa como otra. Mirad Ghost, ¿vale? La película de Ghost. El gato ve a Patrick Swayze, que está muerto. Entonces, tonterías que a lo mejor decís, hostia, pues es verdad, pero que están como en nuestro consciente, en su consciente colectivo, ¿no? En este tal que decía Jung, Freud podría hablar también mucho de gatos y del sueño con gatos y demás. Es decir, están ahí como son unas criaturas que no ha pasado con los perros, cosa que es curioso, porque los perros son como más humanos, están más cerca de nosotros, están más humanos en el sentido de que nuestra relación con los perros ha sido mucho más de hermandad que con los gatos. Los gatos han pasado directamente de ser depredador a animal de compañía. No ha habido un término medio, como con los perros y con los lobos, que sí que ha habido ahí un término de domesticación, mucho más a lo largo del tiempo que los gatos. Y me gusta que esa criatura, que ese gato que está ahí un poco en nuestra cultura oriental también,
Si miráis también mitos de China y demás, también tienen el gato con otro significado, pero también está el gato. Que esté en esta serie que trata de cosas tan humanas y conceptos tan por encima de lo mundano, que los gatos sean protagonistas, me parece que tiene toda la lógica y que bueno, yo sabéis que a mí no me gustan los gatos, aparte de porque les tengo bastante alergia, porque no es un animal que me guste especialmente, prefiero a los perros 300 veces, pero probablemente porque miras a un perro y seguramente sea por evolución y porque hemos estado con ellos de hace 50.000 años, pero miras un perro y entiendes, miras un gato y ¿what? O sea, te asomas a un universo que dices, no sé si me estás mirando y ahora mismo te vas a saltar a la cara y me vas, bueno, los que tenéis gato lo sabéis, supongo. Hay a veces que miráis y decís, no, o sea, ahora mismo no sé si mi gato está pensando en lamerme la cara y que me quiere o en asesinarme y llevarse todo mi dinero. Con un perro no pasa. O sea, yo que he tenido toda la vida perros, con un perro no vamos, generalizando, ¿no? No pasa. Entonces, no sé. Tiene ese misterio que está más alejado de lo humano que tal. Esto, como dice Laura, el gato te juzga, el perro te ama. No sé si esto es tan así, pero desde luego que se mueven otros códigos que no son los códigos humanos y perrunos, ni mucho menos. Y ya está. Yo llevo 11 años con mi gata y no sé lo que piensa, te quiero decir. No sé si me voy a Sí, acercar y sí. me va a hacer un mimo o me va a echar la zarpa. Ni puta idea. Sí, sí. Ah, bueno, y de este capítulo solo quería añadir una cosa. Las interpretaciones de voz son actores bastante conocidos. Dan Stevens es un actor que seguro que si le veis la cara sabéis quién es, que es el que pone la voz a Satanás. J.B. Blanc, J.B. Blanc, que es Joffrey, que es el gato, es el que le pone la voz a Vander, para que os hagáis una idea, por si os ha sonado la voz en versión original, pues es el actor de Vander. Claro, yo como si lo escucho en versión original he dicho, hostia, Vander Gatuno. Vander de Arcane, ¿vale? Y Jeff Brabant es el poeta, es otro actor también británico bastante mayor que habéis visto en tropecientas mil películas y que le pone la voz al poeta. Luego los otros gatos son actores menos conocidos, también hay algún actor así y tal, pero sobre todo los tres actores principales, la voz grave que tiene Dan Stevens, que es un actor que tampoco es muy mayor, pero tiene una voz así como muy grave, un rubito así como muy monín, él le pone la voz a Satanás y me flipa, me flipa. Y creo que una de las cosas también mejor conseguidas es por lo menos en versión original. En castellano no lo sé.